Está grabando. Ya, sí, ahora sí. Tenía pausada la grabación. Ya, entonces damos la bienvenida a nuestra cuarta clase de este módulo y eso. Espero que todos estén escuchando, que se escuche bien, que ojalá puedan prender sus cámaras en algún momento también. Ustedes saben que eso es importante. Bueno, aprovechemos de aclarar algunas dudas, inquietudes que puedan tener justamente respecto de las notas, de los trabajos. Aprovechemos este ratito, por un par de minutitos. Si ustedes, las que están acá, tienen alguna duda, ideal que me vayan comentando. Voy a anotar las personas que ya llegaron a la clase. Fabiola, Loreto y Pamela. Ya. No hay ninguna duda respecto de las notas, de lo que yo los comentarios, yo se los pongo en, bueno, cuando uno pone la nota, el puntaje, digamos, hay un cuadrito para comentarios. Ahí, por favor, lean esos comentarios. Pero también dentro del trabajo, todos los trabajos llevan con destacador y el icono del comentario al lado para que lo pinchen, lo revisen y vean los comentarios directamente de lo que yo fui leyendo. Entonces hay cosas que yo aprovechaba de reforzar, que estaban muy bien hechas, que estaban muy claras, pero había otras que no estaban tan claras o estaban muy débiles y todo eso yo se lo fui poniendo ahí. ¿Con qué afán? Con el afán que los otros trabajos que vayan teniendo que hacer de este módulo, por cierto, los que quedan, y de otros módulos también, consideren esos sugerencias que yo les voy dando. ¿Mm? Pero igual les quiero recordar algunas cosas así como generales para todo el curso. ¿Ya? A ver, acuérdense que, bueno, estamos en un diplomado, ¿cierto? Ya están haciendo ustedes un estudio de posgrado, por lo tanto, es muy importante la formalidad del trabajo. Hay trabajos que me llegaron, por ejemplo, sin ninguna portada, sin ninguna portada. Con suerte algunos tenían arriba en una línea los nombres así puestos del grupo, pero hay otros que ni siquiera tenían el nombre. Que aparecían en la plataforma, cuando yo los voy revisando aparecen ahí, pero si no aparecieran en la plataforma yo no tengo cómo saber de quién son los trabajos. Así que los trabajos se entregan con una portada, con el logo de la universidad, con el título del trabajo, porque es una formalidad y eso también habla de una dedicación y un cuidado que uno hace con el trabajo. ¿Ya? Así que para todos y todas tomar eso en consideración. Por otro lado, eso es formal, pero cosas que son ya como más profundas del trabajo, por ejemplo, el tema, chicos, de normas APA. Es algo que yo lo mencioné en la primera clase y creo que he sido un poco insistente y en algún momento lo he vuelto a mencionar. Entonces, los trabajos hay que hacerlos con normas APA, porque ya no estamos en momentos solo de hacer una referencia bibliográfica general. Me pueden poner ustedes a mí a pie de página, a pie del trabajo, 15 textos, 15 direcciones electrónicas o paper o libros, pero saber a dónde, digamos, es ese material bibliográfico, a qué corresponde de lo que ustedes hicieron del trabajo, es súper difícil, ¿cierto? Entonces yo no puedo saber qué ocuparon ustedes para defender o argumentar tal o cual punto en el trabajo. Entonces para eso se usan las normas APA, justamente para que uno parafrasee y ponga el autor, ponga el año. Entonces después uno va a la referencia y dice, no sé, supongamos, Luria, ¿verdad? Alexander Luria, proceso neuropsicológico, 1970, y el nombre del libro, qué sé yo. Entonces uno dice, las chicas o los chicos, este párrafo lo argumentaron desde allí. Y lo mismo que si ustedes ponen una cita textual, evidentemente si es textual tiene que ir con comillas, tiene que ir con las páginas, es decir, en ese sentido hay que darse ese trabajo. Yo sé que a veces es un poco latero, pero la verdad es que una vez que uno agarra training de hacerlo, se hace fácil. Y es un entrenamiento también para ustedes que van a seguir estudiando y van a seguir profundizando y seguir perfeccionándose. En todas partes se lo van a pedir. Así que por favor, y eso también tiene digamos, una puntuación. Es decir, no utilizar normas APA de alguna manera uno lo sanciona de alguna forma, le baja un puntito, le baja un poco, porque estaba pedido, estaba solicitado y uno tiene que saber de dónde fue apoyado el trabajo. ¿Ya?
Así que eso, por ahí se pueden encontrar con que sus notas bajaron justamente por eso, por no tener las normas APA, ¿ya? Y las bibliografías correspondientes, obviamente. A ver, aquí hay... hola, profe, hola, Pamela. Ya, súper. Qué bueno que nos estamos saludando. Profe, ¿le Y, puedo hacer una consulta? por supuesto, Fabiola. Sí, Ya, hola, Fabiola. ¿cómo está? Cuénteme. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Le quería hacer una consulta, lo que pasa es que me acabo de meter a la página al libro de calificaciones y a mí no me sale ninguna nota. Ya, súper. Yo te voy a explicar al tiro. Lo que pasa es que lo había contado cuando recién iniciamos, que cuando se trabaja en grupo, habitualmente los trabajos me parecen en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, la persona con la primera letra, digamos, de tu grupo es a la que yo califico, ¿Ya? a la que yo califico. Entonces, esa persona ya tiene su nota en la plataforma. Por lo Ujú. tanto, lo que yo voy a tener que hacer después es manualmente ponérselas a todos los integrantes de ese grupo. Ah, ya, perfecto. Esto se soluciona, se soluciona cuando se inicia el curso, comunicarse con Nicole, que es nuestra apoyo en la plataforma, y decirle, yo voy a trabajar con tales personas en los desafíos, y mandan el grupo. Entonces ella crea los grupos. Entonces cuando se crean los grupos, ahí yo se lo pongo a una y les aparece a todos automáticamente en el libro de Ah, ya, calificaciones. perfecto. ¿Mm? Ahora yo lo voy a hacer manual, lo que pasa es que no he alcanzado a hacerlo todavía. Pero ya la persona con la que tú trabajaste tiene, una de ellas tiene la nota y por lo menos te puede decir, mira, nos No, sacamos un sí, 4, nos sí, sacamos... sí Ah, me ya. dijo, pero como en la otra ramos nos salían a todos al mismo tiempo, entonces por eso le Sí. preguntaba. Yo creo que algo pasó que no se configuraron los grupos, no sé qué habrá pasado. De hecho, yo le contaba a una de tus compañeras que de hecho yo las notas las puse ayer, las empecé a poner ayer y hoy día todavía no aparecían en el libro de calificaciones. Así que yo me comuniqué con Nicole justamente y ella lo solucionó al tiro, me dijo, ya, profe, está habilitado. O sea, algo había pasado que además no se veían, pero ahora ya se ven, como te digo, solamente una persona del grupo. Así que yo ahora me tengo que dedicar, por eso tengo aquí mi libretita todo anotado, para ir pegándoles, copiándoles las notas. Así Ya, que en estos días van a estar también visibles para todos. ya. La otra pregunta es sobre el segundo trabajo. ¿Las notas cuándo van a estar igual? ¿Esta semana? No, yo creo que no esta semana, porque ya mañana la semana hábil se acaba. Es decir, yo Ya, tendría que tener, y no creo que alcance a tener el tiempo como para mañana durante el día revisar. Entonces seguramente voy a alcanzar a revisar un par de trabajos mañana y seguramente el lunes, entre lunes y martes, corrijo el otro grueso de los trabajos. ya, perfecto. ¿Ya? Y otra duda Así, que tengo. dale. Me llegó en un anuncio de que habían cambiado la fecha de entrega del último trabajo. Del último, del desafío 3 en el fondo, Y del desafío 3 dice que se entrega el 6. sabes que no me acuerdo. Seguramente lo corrimos. ¿Y cuándo era la fecha original? ¿El 5 o no? ¿Cuándo era la fecha original? Espérame, déjeme ver. No me acuerdo bien cuándo era la fecha original, pero Eso lo podemos ver, ¿ah? Lo podemos ver aquí en la... me llegó un anuncio de que de hecho se cambiaron la entrega de todos los trabajos. Salía como desde el Pero anuncio, desde un el anuncio mío, primer, un anuncio que yo no mandé. como que de la universidad, no sé, una cosa así. Ah, sí, porque yo no he corrido las fechas de entrega de los trabajos, excepto que siempre digo que en vez de mandármelo el domingo, me lo manden el lunes durante la mañana, hasta las 12 del día, para que no estén a última hora el domingo trabajando. Me voy a revisar cómo estoy aquí para ver al tiro que Y cuándo es porfa, la porque fecha. sabes que no tengo tanta claridad de eso y a ver, ya, Entonces, igual voy a... como nos llegó esa notificación, quedamos así como, ¿qué? Dice, sí, dice desafío semana 5 fecha de entrega el 6 de octubre. Ah, correcto, aquí lo estoy viendo yo también, sí, exactamente. Y el desafío de la semana 3 y 4 no era, ¿ustedes cuándo lo mandaron? Porque es el 29 de septiembre, Es o que sea, es cuando nosotros lo mañana. mandamos, esa fecha no estaba. Ah, se cambió también. A lo Estaba el mejor fin se de copió semana con que la pasó, el semana del domingo. 18. Claro. Profe, ¿Sí? Pamela, Hola, hola. hola, profe, consulta, es que me perdí con lo que comentaba Fabiola. El segundo trabajo es para esta semana, ¿verdad? ¿O El era para la segundo semana? trabajo del desafío 3 y 4. Sí,
Claro, lo que pasa es que hay gente que lo mandó porque parece que había una fecha original que era distinta. Y ahora efectivamente aquí yo estoy viendo que dice Ya. 29 de septiembre, o sea, mañana, o pasado mañana, porque Sí, hoy día recién. sí, ¿Qué por eso fecha es? es para el domingo. El Es para el domingo es domingo. ¿Sabes 29. qué me parece que siempre fue para el domingo? Yo también tenía entendido eso, por eso que quedé un poquito Sí, impactada. sí. Es más, a ver, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad. Es más, si ustedes le quieren hacer alguna corrección al trabajo, considerando que ya les llegó el otro con las correcciones y que puedan tomar alguna idea de esas correcciones, lo pueden volver a subir. ¿Mm? Porque las correcciones del primero siempre sirven para el segundo trabajo. Que yo pongo profundicen aquí, trabajen esto acá, esto quedó muy débil, esto quedó acá o esto está bien. Entonces, a las personas que ya subieron el trabajo, y por favor compártanlo ustedes en el WhatsApp, porque yo sé que no todos se conectan y que cuando ven el video capaz que también lo vean así por parte. Entonces, no me va a quedar a mí la seguridad de que todos van a escuchar esta información, de que las personas que ya subieron el trabajo puedan volver a subirlo corrigiendo aquellas cosas que puedan servirle de las sugerencias que les di en el trabajo de Laura, que ya está mandado con las correcciones. Por lo menos una compañera de cada grupo o compañero lo tiene con las correcciones. ¿Mm? Ya, perfecto. Sí, esa era la duda porque nosotras cuando hicimos el segundo trabajo salía con fecha para entregar cuando yo lo vi salía con fecha para entregar el domingo que ya pasó, o sea, después de la fiesta. Sí, qué extraño, qué curioso. Yo creo que por eso se debe haber cambiado. Porque yo también tenía la idea que no era así. Recién Por eso hoy tú me día en la dijiste, ¿cuándo lo mañana tenés para mañana? Me dijiste, tú dijiste, qué raro, sí. sí, por eso Yo le estaba segura preguntaba. que no era para esta semana que lo tenían que tener. Pero claro, seguramente el cambio, y no supimos, no fuimos informados del cambio. Sí, porque a mí recién hoy día en la mañana me llegaron las notificaciones de que habían hecho cambio de la entrega de los trabajos, entonces quedamos así como, Y a mí no "What? me llegó, así ¿Cuándo que lo no cambió?" sabía. Claro, no. Así que, ya, Claro, pero por ejemplo, en el caso de ustedes que ya lo subieron, yo me imagino que habrá alguna forma de bajarlo, supongo, de eliminarlo, y que si ustedes ya, le quieren hacer alguna corrección, insisto, en base a las sugerencias del caso de Laura, y puedan aprovechar eso para mejorar el trabajo de ahora. Y me lo ya, mandan el perfecto. domingo, ¿ya? Esa era mi duda. Muchas gracias. Súper. Y el otro para el 6 de octubre, o sea, queda tiempo todavía. Estamos todavía en septiembre. Queda poco, pero todavía estamos en septiembre. Ya, qué bueno que aclaramos todas esas dudas y que nos dimos más tiempo para todo, para que no estén también así tan apretadas y, insisto, aprovechar de corregir lo que se pueda corregir, ¿ya? Por ejemplo, lo de las normas APA, por favor. Ya los que no lo habían hecho en este segundo trabajo, ahora es la oportunidad, porque si no, me veo obligada a descontar ahí un poco de puntaje. ¿Mm? Ya, chicas. Entonces, ya son 10 para las 8, se nos ha pasado un poco el rato en esto, pero ha sido también importante. Vamos con nuestra clase, con nuestro PPT. Bien, nosotros la semana pasada estábamos viendo la clase de hemisferio derecho, ¿cierto? Que decía hemisferio derecho más allá de lo cognitivo y que nos encontrábamos que la lesión del hemisferio derecho tenía muchos elementos también, ¿verdad? Desde lo conductual, desde lo emocional, desde lo corporal. Entonces, era realmente un cambio muy drástico que sufrían las personas cuando tenían alguna disfunción o lesión propiamente tal en el hemisferio derecho. Me parece que lo vimos completo, el PPT. Me parece que lo vimos completo. Si no, yo creo que se lo pasé así, las láminas, para que ustedes lo terminaran de revisar si es que faltaba algo. No, creo que lo vimos completo. Y ahora, por supuesto, nos toca el otro hemisferio, ¿cierto? Hemisferio izquierdo. Así que vamos con la clase sobre las manifestaciones, los signos que podemos encontrar cuando el hemisferio izquierdo se ve afectado por algún tipo de situación mórbida, digamos. Bueno, tal como ahí aparece una imagen para iniciar en las láminas de una mujer que de su boca salen muchas letras, porque evidentemente cuando hablamos de hemisferio izquierdo, habitualmente pensamos o tendemos a pensar en alteraciones en el lenguaje, ¿cierto? Y eso es un parte importante de lo que vamos a ver hoy día en esta clase. Y vamos a iniciar con este párrafo que lamentablemente en un
cambio de láminas y de arreglos que voy haciéndole yo, perdí el nombre de la persona que citaba esto y lo he tratado de buscar y no lo he encontrado. Y es muy bueno, porque dice así, cito, aquellos monos, hombre, que poseyeron una asimetría para el lenguaje, pero no poseían la habilidad de ver a un león entremezclado con el paisaje, pagaron por el lenguaje con sus vidas. Mientras su primo, que poseía lenguaje y además un hemisferio mudo, es decir, un hemisferio derecho, ¿cierto?, que separaba figura y fondo, vio al león y escapó y para bien o desgracia dio origen a la raza humana. ¿Ya? Entonces lo que nos quiere básicamente decir este texto es que, claro, es importante la asimetría cerebral y es importante la asimetría cuando decimos, como decíamos en la clase pasada, el hemisferio dominante, el hemisferio mayor por el izquierdo y el hemisferio mudo, el hemisferio menor por el derecho, ¿verdad? Pero lo que dice acá, que aquellos antepasados nuestros que solamente tuvieron desarrollado o tenían más énfasis en el hemisferio izquierdo, pero que no fueron capaces de integrar el entorno, de integrar lo social, de integrar, como dice acá, al león que estaba ahí camuflado en el paisaje, pagaron con sus vidas, porque hablaba bien, comprendía bien, pero no integraba lo social, no integraba el resto, ¿verdad? Entonces lo ideal y por supuesto lo esperable para todo el mundo es que ambos hemisferios estén integrados, estén trabajando en conjunto, estén sanos y que le debemos dar la respectiva importancia al hemisferio derecho. Sin embargo, o no sin embargo, sino que lo que vamos a hacer ahora es mirar también la importancia, por cierto, y muy grande del hemisferio izquierdo. Y para eso vamos a mirar un poco las funciones cognitivas que están asociadas, las funciones comunicativas, y cómo afectan estos problemas y ojalá podamos alcanzar a ver algo de la intervención. Bien, para también subrayar que el hemisferio izquierdo es un hemisferio analítico y en este caso es un hemisferio que analiza secuencialmente los estímulos que van entrando a través de nuestro aparato sensorio-perceptivo. Y es capaz de este conjunto de estímulos que entran, ¿cierto?, abstraer, es decir, identificar, separar detalles significativos, aquellos que realmente son significativos para la experiencia del sujeto, y les pone una etiqueta verbal. Y, por otra parte, el hemisferio izquierdo procesa de manera secuencial, es decir, es muy ordenado para analizar y procesar la información, lingüístico y analíticamente. A diferencia del derecho, que es holístico, ¿verdad?, que es mucho más flexible, que es mucho más amplio, este es mucho más organizado en la forma en que procesa la información. Por supuesto que para hablar de lesiones izquierdas es imposible que nosotros no hablemos de trastornos del lenguaje porque habitualmente, no siempre por cierto, pero habitualmente las lesiones izquierdas están asociadas a trastornos del lenguaje. Claramente que si la lesión izquierda no está pero ni cerca o anda muy apartada de las áreas del lenguaje, esa persona va a poder conservar probablemente su expresión y su lenguaje. No obstante, es muy alta la prevalencia, digamos, de lesiones izquierdas que están en relación a las áreas del lenguaje. También podemos encontrar con personas que tienen lesiones izquierdas apraxias. ¿Se acuerdan que decíamos cuando veíamos el hemisferio derecho que vimos apraxias y agnosias? Decíamos, claro, hay agnosias y apraxias que son derechas, de mayor predominio derecho, pero otras que estaban, digamos, se representaban en ambos hemisferios. Y este es el caso, ¿no? Apraxias ideomotoras, el tema de las agnosias, autotopoagnosia, que es la dificultad para reconocer partes del cuerpo y del propio y de los otros. Claro, son alteraciones que pueden darse cuando se lesiona también el derecho. En el fondo, en ambos hemisferios de pronto esto ocurre. Pero estamos hablando del izquierdo y en el izquierdo también ocurre. Se puede observar simultagnosia, que es como la dificultad de identificar varios elementos que están en un conjunto.
en un conjunto presentado. Es decir, habitualmente nosotros, cualquier cosa que observemos, cualquier escena que observemos, es decir, nuestro dormitorio, el living, en el metro, no sé, la micro, uno tiene un cuadro completo. Uno logra integrar todos los elementos que uno está percibiendo y entender de que uno está viendo un living donde hay sillones, donde hay unos cojines, donde hay una mesita, como que lo ve todo en un conjunto. En cambio acá eso está más dificultoso. Pérdida de discriminación derecha e izquierda, como que la persona no puede hacer esta discriminación, esta distinción. Cuando hacen dibujos, las personas tienden a perder detalles en el dibujo. No esas negligencias que aparecían en el hemisferio derecho, ¿cierto? Acá como que el dibujo puede estar completo, pero está pobre, está empobrecido, le faltan detalles. En algunas evaluaciones podemos observar que hay bajo rendimiento en las pruebas de Raven, se las voy a contar porque viene más adelante la prueba de Raven, se las voy a mencionar, y también ejecución baja en pruebas de capacidad intelectual que están relacionadas a lo verbal. Si una persona que de pronto no tiene a lo mejor directamente una afasia, pero tiene una lesión izquierda, en pruebas que tienen subtest verbales, tienden a mostrar un desempeño más bajo. Por ejemplo, acá volvemos con nuestra querida figura compleja de Rey, la tenemos abajo, ¿cierto? Entonces podemos decir arriba, no es que le falte la mitad, no es que le falte un pedazo, sin embargo, está absolutamente pobre. El rectángulo están las dos líneas intersectadas, hay una línea horizontal, está el circulito este de acá, sin embargo, todos los otros detalles no están. ¿Por qué? Porque hay como un descuido en la copia. Denme por favor un segundo, que me pasa siempre que estoy en esta oficina que me empiezo a quedar en la oscuridad. Ya. Ahí estoy con más luz en el lugar. Bien. Entonces, el gran signo que podemos encontrar tras una lesión izquierda es un trastorno del lenguaje, como ya lo mencionaba anteriormente, y que lo conocemos como afasia. ¿Y por qué afasia? Porque es un trastorno del lenguaje adquirido, cuando ya las personas tienen un desarrollo del lenguaje bastante maduro y bastante adecuado. En los niños lo conocemos como disfasia, sobre todo los niños pequeños, porque están en proceso de adquirir el lenguaje. Entonces, una lesión o algún problema, por supuesto, en el encéfalo, viene a interrumpir ese proceso del desarrollo del cerebro y de las áreas, en este caso, del lenguaje, y por lo tanto se habla de disfasia. Y la afasia, aquí tenemos puras definiciones muy simples. La podemos describir como una perturbación en la comunicación, tanto en su aspecto expresivo como en el aspecto comprensivo. Sabemos que las afasias, ¿cierto?, son tanto comprensivas como expresivas y que están causadas por una lesión específica en ciertas áreas del cerebro. Y sabemos que estas áreas del cerebro son el área de Broca, que es afrontal, ¿verdad?, hacia el lóbulo frontal, y el área de Wernicke hacia parietal. Perdón, hacia temporal. Temporal. Otra definición de afasia es un trastorno del lenguaje por la pérdida o por el deterioro o por la disminución, la merma, ¿cierto?, en la capacidad comunicativa que la persona había adquirido ya previamente. Y se afecta tanto la expresión, la codificación, la expresión, como la decodificación, es decir, la comprensión, y volvemos a decir, en áreas circunscritas del cerebro, frontal para expresión y temporal para comprensión, y que son de etiología muy variada, es decir, la causalidad puede ser muy amplia.
ya sabemos, ¿cierto? Traumatismos, ACV, enfermedades degenerativas, tumores que vayan presionando estas áreas, o si es algo más bien del desarrollo, ¿cierto? Alguna cosa, ¿verdad? Neurotóxico, haber estado la madre expuesta a plomo, a ciertos tóxicos del ambiente, de nutrición, etcétera. Sabemos que cuando es un trastorno de neurodesarrollo es porque pudieron haber también multicausalidad. Y entonces son trastornos adquiridos para quienes fueron hablantes y oyentes normales de su propia lengua. Las afasias dice que son trastornos en la forma y no de los contenidos ni del uso del lenguaje. No tiene que ver como, en el fondo, como nosotros usamos el lenguaje, sino que más bien es en la forma. Y estas dos últimas, tanto los contenidos como el uso del lenguaje, si bien pudieran estar un poco alterados, no son los más importantes para el estudio de las afasias en el fondo. Y la clasificación que se hace de estos trastornos del lenguaje, bueno, hay varias clasificaciones. Es decir, desde hace ya bastante tiempo hay muchos investigadores y estudiosos del habla que se dedicaron a determinar cada uno de los trastornos del lenguaje o cada uno, por ejemplo, de los tipos de afasia. Y sabemos que hay varias afasias, es decir, que no es que sea una o dos, tenemos varios distintos tipos de afasia. Igual yo quiero hacer un paréntesis y comentar que en el fondo esta clase es una clase de los signos, ¿cierto? De la semiología, en este caso de las lesiones izquierdas, y que para hablar de afasias y hablar solo de eso necesitaríamos muchísimo tiempo y tener tal vez otros invitados también, como por ejemplo fonoaudiólogas, ¿verdad? Que participaran también de esta clase. Entonces, si bien es cierto, aquí vamos a hablar de afasias, vamos a hablar de otras cosas también y por eso es que igual lo vemos en un tiempo, breve tiempo y de una manera también más o menos sintética. La primera clasificación que podemos hacer es esta, ¿cierto? La clasificación más gruesa, más simple, pero más útil también, y que es hablar de afasias fluentes y de afasias no fluentes. Vamos a tener dentro de los variados tipos de afasias que hay, ciertos tipos que corresponden a la categoría fluentes, es decir, que fluyen, que no hay problema en eso, que no hay un entorpecimiento en la fluencia o en la fluidez, y hay otras afasias que se inscriben en las no fluentes, que son justamente las que tienen una dificultad en la expresión fluida. Bien, y acá tenemos, ¿verdad?, el área nuevamente de Broca y hacia atrásito acá el área temporal de Wernicke. Entonces acá dice Broca y acá debería decir Wernicke. Aquí está. Ya, aquí hay un cuadrito que yo traigo básicamente para que ustedes se orienten y ustedes también, esto no es primera vez que lo han visto, seguramente ya lo han revisado, pero para que lo puedan justamente ir cada vez integrando más y asociándolo más con los casos que ustedes ven en su trabajo clínico. No nos vamos a referir a todos los tipos de afasia que están en este cuadro, porque son muchos y de hecho aquí creo que no están todos, pero sí vamos a mirar aquellas que son probablemente más frecuentes y que son las que nosotros tendemos a identificar en nuestro trabajo. Primero tenemos la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, que está en esta columna de acá, en la primera, tiene acá una serie de elementos que vamos a revisar rápidamente. Por ejemplo, la afasia de Wernicke, que sería una afasia de tipo fluente, en relación al lóbulo temporal, es en lo que tiene que ver con el lenguaje y conversaciones, es justamente fluente. Es decir, la persona fluye, la persona puede hablar y habla bastante de repente. Sin embargo, el lenguaje no es necesariamente informativo y muchas veces es muy poco informativo.
E incluso, en algunos casos, las personas tienden a introducir palabras extrañas, palabras nuevas, neologismos, jergafasias, y fluyen, hablan, pueden ser incluso un poco verborreicos, porque la fluencia no es su problema es lo que están diciendo. Pero, ¿dónde está el problema de las personas con afasia de Wernicke? Están en la comprensión. La comprensión está generalmente severamente alterada. Entonces las personas hablan, pero no es muy informativo lo que dicen, y por otra parte no comprenden lo que escuchan, no comprenden lo que se les dice. A veces nos pareciera ser que el usuario comprende más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque hay un apoyo contextual muy importante. Y por cierto, el contexto es muy importante, ¿no? Es decir, en el fondo, si el paciente, supongamos, inventa una situación, lo saludamos en una fiesta de cumpleaños, y que es el cumpleaños del paciente, ¿no? Entonces, hay celebración, hay tortita, hay bebidas, hay, qué sé yo, no sé, cositas colgando, globos y cosas. Eso es un contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor yo le voy a decir feliz cumpleaños, y el paciente va a sentir y me va a dar un abrazo, y en su jerga facia me va a decir gracias, gracias. Entonces uno dice, pero comprendió que le dije feliz cumpleaños. Pero ahí no nos olvidemos que hay un contexto que lo está apoyando mucho, y por eso los contextos son importantes. Y como ustedes miran hacia abajo, tenemos prácticamente todas el resto también de los elementos alterados, ¿verdad? Me voy a quedar con los dos primeros, que son como los más fuertes, lenguaje y comprensión del lenguaje. Vamos a la otra, porque acá tenemos las otras que no las vamos a revisar, pero vamos a ver. No, en la otra página, en la otra lámina, acá. Acá tenemos la afasia de Broca. La primera que tenemos acá es la afasia de Broca. A ver. Ay, se me corrió. Acá. Entonces, perdón. Se me fue todo. Dice. No. Ahí. Parece que me había saltado uno al principio, no importa. Pero acá tenemos la afasia de Broca. Entonces, lo mismo. En lenguaje, conversación y comprensión. Eso es lo que vamos a revisar. Lenguaje y conversaciones es no fluente. Entonces, el usuario que cursa, que sufre de una afasia de Broca, es un usuario que le cuesta mucho la expresión. Tiene una expresión lingüística muy fallida, muy tórpida. E incluso en algunos casos prácticamente no hay expresión. Y está reducida muchas veces a pequeñas palabras aisladas, como monosílabos, por ejemplo. Acuérdense, ustedes tienen que haber escuchado hablar del paciente TAN. El paciente TAN, que también, así como el paciente Phineas Cage, ¿verdad?, han sido casos emblemáticos. El paciente TAN tiene una lesión en el área de Broca. Broca justamente estudia a este paciente, y este paciente solo decía TAN, ¿verdad? Entonces, cuando este paciente fallece, su cerebro queda para investigación, y Broca logra asociar, ¿verdad? Paul Broca logra asociar que esta no fluencia que tenía en su comunicación tenía relación con un área del lóbulo frontal que estaba fuertemente o importantemente dañada. Entonces, este es un paciente que no fluye, que puede estar disártrico, que puede tener una dificultad al hablar, una torpeza al hablar, una interferencia al hablar, pero puede estar en el extremo más grave, que es no decir nada, excepto estas partículas del lenguaje. Está tan desintegrado el lenguaje que solo tiene estas partículas. Y la comprensión del lenguaje, a diferencia de la afasia de Wernicke, está relativamente conservada, o digamos, está bastante más conservada de lo que está la fluencia del lenguaje. Entonces, este es un paciente que no puede hablar, pero que comprende. Entonces, un paciente que uno lo saluda, no te puede saludar de vuelta, pero que comprendió claramente. Por lo tanto, te puede hacer un gesto, puede hacer una seña, y muchas veces son pacientes que se angustian mucho al no poder expresarse.
Y como ustedes ven ahí hacia abajo también está lo que corresponde a otras funciones del lenguaje como la repetición, la denominación, y está prácticamente también todo alterado. La otra que tenemos acá al ladito, y que la vamos a considerar porque es re importante también, es la afasia global. Y la afasia global es una sumatoria de áreas dañadas. O sea, este usuario no solo tiene el área de Broca, como en este caso, dañada, sino que también tiene el área de Wernicke dañada. Entonces, es un usuario que a nivel de lenguaje no fluye, no puede hablar o puede hablar muy poco, pero a nivel de comprensión también está alterada. Y si miramos hacia abajo, está todo alterado. La repetición, la lectura, la escritura, está todo alterado. Entonces, las afasias globales, por lejos, son afasias muy graves porque están incluidos ambos polos del lenguaje. Ambos polos del lenguaje. Entonces, no es que tenga una parte más conservada y que por ahí se defienda, sino que está muy, muy bloqueado. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta al respecto, algún caso que quieran compartir? Tal vez le ha tocado ver pacientes con afasia, algo que les haya llamado la atención. Bueno, me van contando en cuanto tengan alguna idea. Acuérdense que me interrumpen nomás y me hablan, ¿ya? Y lo que está acá, claro, yo me había equivocado, me había saltado una lámina. Y lo que viene ahora, este tercer cuadro, también se lo voy a dejar para que ustedes, por supuesto, lo revisen, pero les voy a dar una semblanza así rápida que tiene que ver con las afasias. En este caso tenemos afasia de Broca y afasia global visibles acá. Cómo también esto se ve reflejado en el sistema, en otros sistemas, por ejemplo, el sistema motor, ¿ya? En el campo visual, en la dificultad o no dificultad para la expresión, como en este caso acá de la disartria, ¿no? En Broca y en global, por ejemplo, las disartrias habitualmente son muy significativas, por eso la persona no puede expresar, porque es motora en el fondo, ¿cierto? Una alteración motora. Y ya, no tenía acá la de Wernicke, ya, bueno. Bien. ¿Qué pasa con estos usuarios a nivel de la respuesta emocional? Acuérdense que cuando hablamos de hemisferio derecho la semana pasada, sí, porque nosotros hicimos clase el 17, fuimos bien patriotas para hacer nuestra clase, las personas con lesión derecha tenían como especie de aplanamiento emocional, afectivo, tenían como esta indiferencia respecto de lo que les ocurría, estaban bastante nosognósicos también, y como, insisto, había como este distanciamiento emocional. Bueno, en las lesiones izquierdas pasa algo un poco en oposición. Las personas tienden a reaccionar desde algo como bien profunda y como bien fuerte la reacción, ¿no? Emocional que tienen. Entonces vamos a mirar acá un poquitito. Evidentemente que para comprender de alguna manera nosotros, las personas que sufren de afasia, tenemos que estar ahí, como dice, entre comillas, dice, la persona detrás de la afasia. Es decir, la afasia es el cuadro, la afasia es el síntoma, la afasia es el signo, pero ¿cómo está esa persona? ¿Cierto? ¿Cómo experimenta esta vida de que antes fue hablante y oyente, comprensivo, y que ahora no puede resolver una tarea que es de alta complejidad como es el lenguaje y de alta necesidad como es el lenguaje? La persona que tiene una lesión izquierda habitualmente conserva muchos de sus elementos personales, como por ejemplo dice, conserva la integridad de su yo, de su personalidad. Recién hablamos de hemisferio derecho, como que hay un cambio en la persona, más aplanada, como que no se conecta, ¿verdad? Acá no, acá habitualmente las personas mantienen como un sentido de sí mismo y eso mismo los hace angustiarse mucho respecto a lo que les ocurre. Tienen una ubicación frente al mundo o logran mantener una ubicación frente al mundo. Y con esto me refiero
por ejemplo, a sus roles laborales, familiares, están como conectados con eso, como que no se desvinculan de aquello, con su comportamiento cotidiano, con sus vínculos afectivos emocionales. Es decir, la verdad es que ellos sufren mucho sabiendo que no se pueden comunicar con sus hijos, que no se pueden comunicar con sus familiares, con sus compañeros, qué sé yo, de trabajo. Entonces hay una cosa bien potente ahí. Y por otro lado, tienen una percepción de la realidad social, tienen una percepción de quienes le rodean y de las actitudes de los demás. Y muchas veces las actitudes son de alejamiento, de un poco tener poca paciencia con esta persona que no entiende, que no habla, que no dice que dice puras cosas que nadie le entiende. Entonces, tienen esta percepción, ¿verdad?, de que empiezan a no encajar en el entorno. ¿Por qué tengo esta imagen yo acá de, ¿cómo se llama este actor? Se me olvidó. Bruce Willis, ¿cierto? De Sexto Sentido, ¿ya? Buena película, para los que no la han visto. Lo pongo simplemente porque hace algunos años atrás salió en las noticias, hace como 3 o 4 años atrás, por lo menos, que Bruce Willis estaba padeciendo de afasia, así, tal cual. O sea, como que Bruce Willis tiene un problema mental o cognitivo y tiene afasia. Por cierto, que nadie tiene afasia así como que de la nada, ¿cierto? Así como que nadie amanece afásico a menos que haya pasado algo dentro del cerebro. Entonces era muy raro eso que dijeran sufre de un problema de afasia como que a secas o a solas. Y entonces todos los que estamos relacionados a esta área, todos seguramente se nos hizo la pregunta, bueno, pero ¿qué le pasó en realidad? Porque es lo que tiene, ¿no? Y con el paso del tiempo, y hace un poco tiempo atrás, no mucho, tal vez un año atrás, estoy media perdida con los años, pero supongamos un año atrás, es que aparece la noticia de que lo que sufre Bruce Willis es una demencia frontotemporal. Y la demencia frontotemporal es una demencia, como sabemos, que aparece muy precozmente, con las personas bastante jóvenes, con un componente conductual súper importante, y que aparecen estas afasias primarias, ¿cierto? Donde las personas van perdiendo la capacidad de comunicarse. Entonces, no es que aparezca primero lo de la memoria. La memoria en algún minuto va a estar involucrada también, pero una de las características de la demencia frontotemporal es esta pérdida como de la capacidad de comunicarse. Y bueno, es lo que le pasó a Bruce Willis, para poner a una persona, digamos, así como que todos de alguna manera ubicamos. Pero yo recuerdo claramente en el hospital, en el Horowitz, en el Instituto Horowitz, un caso de un señor que estaba con una denuncia por un intento como de agresión a su mujer, a su esposa, con un arma blanca, y quien lo llevaba, bueno, estaba en este proceso judicial y fue a hacer el peritaje, y quien lo acompañaba ese día era su hijastro, o sea, era el hijo de la pareja de ella, ¿ya? Que él estaba muy preocupado porque él decía, bueno, primero como que lo había criado de chico, ¿verdad? Decía mi papá, o mi padrastro, no sé, mi papá, algo le pasa, es decir, en el fondo, él nunca ha sido así, violento, como para querer atacar con un cuchillo a mi mamá. Y cuando entrevistamos al señor, se le hizo una pregunta, que siguió 2 preguntas, y él hace esto, así como que hizo esto, como que no escuchó. Bueno, nosotros teníamos puesto una mica ahí transparente por todo el tema de la pandemia y todo eso, entonces, y un intercomunicador que funcionaba, que a veces funcionaba, a veces no funcionaba, entonces pensamos que a lo mejor no había escuchado, ¿ya? Entonces se le repite la pregunta. Supongamos, bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Dónde reside? ¿Qué sé yo? Y él vuelve a hacer este gesto así como que no escucho. No es que no entiendo, no escucho. Y ya a la segunda vez que él hace esto, por supuesto todos nos miramos así sutilmente en la mesa y pensamos, esto no es que él no escuche, es que no nos entiende, no entiende. No entiende lo que se le está diciendo, preguntando. Y claro, entonces todas las pruebas después llevaron al análisis de que este señor estaba con una afasia primaria, producto de su demencia frontotemporal. Lo cuento porque la afasia puede parecer
en miles de circunstancias, como podemos ver, no solamente en estas lesiones que estamos más acostumbrados, como el ACV o el TEC. Bien, las consecuencias tienen que ver con limitaciones en los vínculos sociales, lo mencionábamos de alguna forma, la imposibilidad de seguir el ritmo de la sociedad moderna. Es decir, vivimos en un mundo muy acelerado, muy rápido, muy líquido, y donde las comunicaciones también han sido parte de esa cosa vertiginosa, ¿no? O sea, ¿para qué decir? Pues si todos usamos el famoso teléfono y el WhatsApp, escribimos a 1000 por hora, estamos haciendo 3 conversaciones paralelas, hablando por teléfono, después mandamos un WhatsApp y después escuchamos una canción. O sea, en el fondo es muy rápido, muy acelerado, muy sobrepuesto unas cosas con otras. Entonces pensemos en esta, como está el dibujito acá, ¿no? O sea, en el fondo la persona trata de entender y la verdad es que lo que tiene es un ovillo en la cabeza de no poder entender lo que el otro le trata de transmitir. Por lo tanto, ¿qué hacen las personas? Se aíslan. ¿Ah? Poco a poco se van aislando. Primero empiezan a deprimirse, su autoestima empieza a bajar, hasta llegar a un aislamiento, lamentablemente. La respuesta emocional también la podemos mirar desde lesiones que son más anteriores y posteriores. Por ejemplo, lesiones más anteriores, vamos a ver personas que se deprimen más, que cursan con más cuadros de ansiedad, que también tienen la habilidad emocional y que tienen estas llamadas reacciones catastróficas, que en algún minuto mencionamos, creo que en la primera clase o segunda clase, ¿no? Las reacciones catastróficas, que en el fondo es una reacción exacerbada, es una reacción emocional tan potente que la persona no le puede hacer frente. Es una reacción que tiene que ver con sentir que no puede manejar su historia, digamos, su vida, su situación. Y las lesiones posteriores podemos encontrar mayor negación, más anosognosia también, es decir, más falta de conciencia, enfermedad, también la habilidad emocional, ansiedad y algunos elementos más de paranoia. Posteriores estamos pensando más hacia temporal, ¿verdad? Algunos factores que inciden, y esto también lo vimos en la primera clase, en esta respuesta emocional, perdón, va a ser la personalidad previa, la respuesta a la situación traumática, el entorno, cómo, ¿verdad? El entorno, el paciente se vincula con el entorno y cómo el entorno también se vincula con el paciente. Y elementos específicos de la lesión. Voy a buscar un poquitito de agua y vengo inmediatamente. Disculpen. Ya. Ahora sí. A esta altura se me seca un poquito la garganta. Bueno, aquí tenemos algunas cosas, ¿verdad?, que son bastante de sentido común, que una persona no puede hablar o ser comprendida
no significa que no pueda comunicarse. Entonces también nosotros como terapeutas, seamos fonoaudiólogos o no seamos fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, tenemos que buscar formas de poder abrir ese mundo, ¿no? Abrir ese mundo para que la persona pueda tener alguna forma de comunicarse, de expresión. Por eso yo decía, el contexto es muy importante, sistemas compensatorios de comunicación son muy importantes. Todos ustedes seguramente, evidentemente, los han usado, los conocen, los tableros de comunicación, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? Que podamos buscar posibilidades. Aquí, bueno, solamente acá hay una referencia a las reacciones catastróficas que estaban mencionadas anteriormente y que Goldstein abordó este problema y dice que los pacientes con lesiones cerebrales tendían a responder con angustia y confusión frente a situaciones donde sus recursos cognitivos eran insuficientes. Y a este tipo de manifestación emocional las llamó reacciones catastróficas, un término que está ya hace bastante tiempo descrito y que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando, ¿cierto? Porque son personas que se desbordan mucho desde la angustia, sentirse confusos, como yo les decía, al ver que su funcionamiento cognitivo no les permite resolver las situaciones del minuto a minuto, del día a día, etc. Otras manifestaciones de la lesión cerebral izquierda. Personas con una lesión unilateral izquierda del lóbulo temporal pueden padecer ataques paroxísticos, que son unas ausencias de tipo no epilépticas, porque en el fondo el origen no es una epilepsia, ¿cierto? Pueden tener conductas sin propósito, como automatismos. Pueden tener alucinaciones olfativas, auditivas y del complejo visual. Y si yo tengo alucinaciones auditivas, por ejemplo, puedo ponerme un poco paranoide, ¿no? Sintiendo que hay ruido, que no sé, ¿verdad? Trastornos del estado del ánimo y de la memoria. Entonces vamos viendo y vamos incorporando que cuando estamos frente a una persona que tiene una lesión izquierda y que pueda tener una fascia, cursa con todo esto también, ¿no? O puede cursar con todo esto. Entonces, si estamos en terapia ocupacional, en nuestras actividades de estimulación o de kine o qué sé yo, de mismo psicología, yo tengo que como que transportarme también al interior del paciente y decir, bueno, todo esto le está pasando al usuario también. Cuando hace una tarea, mientras le estoy pidiendo algo, esto es algo que también le puede estar ocurriendo, ¿no? El lóbulo occipital es el responsable de la percepción y la interpretación visual. Todos esto lo sabemos, porque aquí estamos hablando no solamente de afasia, ahora estamos hablando de otras alteraciones, ¿no? En caso de lesión aparecerán alucinaciones visuales paroxísticas de tipo simple, como luces, puntitos, colores y pérdida de campo visual contralateral tipo hemianopsia homónima contralateral. Su mismo nombre lo indica. Entonces tenemos afasia, cuando son los lugares de la afasia, los centros del lenguaje, pero tenemos otras alteraciones cognitivas y emocionales y conductuales también desde el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, áreas frontoizquierdas, problemas en el paso fluente de un movimiento a otro. Dificultad en las tareas de manera de focalizarse en las tareas, y ese local no tiene nada que ver, de manera focalizada. Áreas más parietales, déficit en la sensibilidad táctil, que eso ustedes lo han visto también y probablemente con sus pacientes, y que hay que hacer ejercicio, ¿verdad?, para que los usuarios puedan ir nuevamente recuperando esa capacidad de tocar los objetos y saber lo que son. Por supuesto que para esto que acabamos de revisar, estas otras alteraciones cognitivas, tenemos que evaluar cognitivamente al usuario. Entonces, yo les quiero, a ver, acá. Para evaluar al usuario tenemos que tener en mente qué queremos evaluar. Y yo necesito saber si el usuario, cómo está su atención, cómo está su razonamiento, cómo está su concentración, cómo está la planificación, la memoria de trabajo, de corto plazo, etc. Entonces, me gustaría preguntarle que ahora sí pudiéramos comentar, por favor,
¿Cómo, digamos, lo hacen ustedes o qué han visto en sus colegas, en los lugares de trabajo, en relación a pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de lenguaje, afasia, volvemos al tema de la afasia, para hacer todo este tipo de evaluaciones? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos con estos pacientes? ¿O cómo se las han ustedes arreglado también? Porque en el fondo uno de pronto tiene que arreglárselas de alguna forma, ¿no? Profe, hola. Bueno, en el caso de como yo veo hartos accidentes vasculares, bueno, ahí por lo general la evaluación siempre pasa como por mí y por mi soy terapeuta ocupacional y por kinesiólogo y casi siempre hacemos las derivaciones ahí a fondo, porque igual en la fase ahí quedamos bien cortitos con el tema, pero obviamente tratamos de reconocer como los signos como principales, como a veces que hay un trastorno cognitivo como o algo alterado, siempre evaluamos con un MOCA y ahí para ver si es que es algo como ya, por ejemplo, de comprensión o si es que hay alguna alteración a nivel cognitivo, siempre como que hacemos esa pesquisa. Correcto. Pero igual se entiende de repente que la mayoría cuando tienen como disartria, ahí automáticamente siempre hacemos la derivación porque claramente algo le está afectando a la persona para poder comunicarse. Pero creo que lo más complicado es cuando puede ser como que no nos comprenda, como que ahí automáticamente aplicamos un MOCA como base. Ya, ya. Mira qué interesante, porque claramente el MOCA es una prueba que es fácil de aplicar y que es muy utilizada y que además nuestro sistema y justamente lo que tú dices, claro, cuando el paciente, por ejemplo, está disástrico, ¿cómo le aplicamos la prueba? Sí, es el tema. Entonces, claro, y tú lo mandas, ¿verdad? O lo envían al área de fonoaudiología. Cuando hay fonoaudiología, tenemos esa posibilidad y es una oportunidad para poder evaluar las otras áreas. Pero no es fácil. Bien, gracias, Pamela. ¿Dónde trabajas tú, Pamela? En un CCR en Río Negro. Ya, que ya no me acuerdo mucho, porque todos trabajan en lugares bien especiales, entonces estaba aquí en mi libretita, no me acordaba mucho. No sé si te había notado exactamente a ti dónde trabajaba. Ya, claro, entonces harto paciente ACV, claramente que sí. Gracias, Pame. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De que cuesta mucho evaluar a los pacientes que tienen afasia. Eh, por cierto, contamos con el recurso habitualmente, o no sé, o algunas veces se cuenta con el recurso fonoaudiología, pero a veces no se cuenta y a veces el recurso es muy escaso también, o sea, pocas horas para tanto paciente. Entonces, a nosotros nos pasó lo mismo. En la clínica Los Coigües nos pasó exactamente lo mismo, con la salvedad de que sí teníamos un equipo grande de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, éramos privilegiados en ese sentido. Habían hartos fonoaudiólogos, gente como bien especializada también en el área. O sea, además, aparte de ser fonoaudiólogo con mucha especialización en ACV, en la parte neurológica, digamos, en la parte también de evolución, etcétera. Pero igual a nosotros nos pasaba que, como psicólogos y neuropsicólogos, esto de nosotros necesitar evaluar, por una parte, y por otra parte, de consensuar con el equipo, con kines, fono, TO, psico, que habían cosas que a los pacientes no se le podían aplicar. En el fondo, cómo saber el tema de la memoria de corto plazo, cómo saber el tema de la función ejecutiva, sobre todo cuando están tan interferidos en el lenguaje. Entonces, lo que se nos ocurrió a nosotros fue que creamos una pauta de evaluación, que tiene aquí una sigla súper larga, SFCA, que era Exploración de Funciones Cognitivas, está como en inglés, Escala de Exploración de Funciones Cognitivas para Pacientes Afásicos, ya del año 2002, o sea, harto tiempo atrás ya. Y fue una bonita experiencia, porque cuando creamos esta prueba, como que trabajamos bien en conjunto con los otros equipos, o sea, fue bien transdisciplinaria la apuesta que hicimos, con el objetivo de poder hilar fino,
y de saber qué le pasaba al usuario en términos cognitivos, no solamente de lenguaje, porque en el fondo muchas veces nuestros queridos colegas fonoaudiólogos, y que para eso por supuesto es su principal desempeño, nos ayudan con la evaluación de qué tipo de afasia, si es de Broca, si es de Wernicke, si es transcortical, si es anómica, pero partiendo de la base de que estamos evaluando una afasia. Pero cómo evaluamos también las otras cosas. Entonces, esta pautita que hubiera sido precioso poderla haberla consolidado y haberla, no digo estandarizado, pero haberla hecho mucho más transversal, pero siempre falta tiempo, faltan recursos, etcétera. Pero la aplicamos mucho, hicimos muchas aplicaciones y con grabaciones, con videos. De hecho, les voy a mostrar después un video. Entonces, por ejemplo, teníamos pruebas para imitar gestos, que evaluaba justamente las praxias, los movimientos motores previamente aprendidos. Teníamos pruebas de detección visual. Son todas pruebas que no incluyen lenguaje. Esa era la diferencia con otras pruebas, como por ejemplo el MoCA o el Mini-Mental, que siendo test rápido y muy efectivo, estaba muy sesgado porque en el fondo las personas con trastorno del lenguaje no podían responder. Entonces no podíamos evaluar memoria si el paciente no podía escuchar 3 palabras y recordarlas 3 minutos después. Entonces, creamos pruebas de imitación de movimientos, de detección visual, de dígitos, tanto en orden normal como en orden inverso, que el test que se llama tablero de Corsi, que ustedes lo pueden explorar, lo pueden buscar, lo van a encontrar y van a entender de qué se trata. Acá, por ejemplo, tenemos las típicas imitación de gestos, ¿verdad? Tipo prácticos que se hacían, que son como bien transversales. Esto yo lo saqué de Google, por supuesto, pero en el fondo estos son los típicos ejercicios que se hacen para evaluar praxias, que son movimientos como sin mucho sentido, que el usuario no los asocia mucho a algo que ya conocía. La detección visual, se le decía, por ejemplo, que se le mostraba, se le decía y se le mostraba que marcara todos los triángulos. Se le tomaba el tiempo y veíamos cómo era el rastreo visual, cómo era la detección visual, cómo era la concentración, cómo era el orden que tenía para buscar, si buscaba en orden, si marcaba en orden o iba para cualquier lado y perdía tiempo en eso, o sea, qué tan ejecutivo era para buscar o no el estímulo. Les había hablado yo atrás, hace un rato, de la prueba de Raven. El test de Raven es un test psicológico creado hace bastantes años, muy utilizado y muy práctico. Tiene cuadernillos muy sencillos y en colores como estos, pero tiene cuadernillos muy complejos. Cada cuadernillo tiene 3 o 4 series, serie A, B, C, D, y cada serie tiene 12 ejercicios, digamos. Entonces, si son, no sé, A, B, C, D, son hartos, son 48 ejercicios que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Le mostrábamos al usuario que aquí le mostrábamos esta trama y le señalábamos que estaba en blanco. Igual le íbamos hablando, pero le íbamos señalando, ¿no? Y que él tenía que elegir aquella con que se completaba la trama. Entonces él no requiere nada de hablar acá, no necesita diálogo, no necesita lenguaje, no necesita sonoramente manifestarse, sino que solamente con indicar cuál era, podía responder. Y después viene la A1, A2, donde va teniendo una pequeña complejidad mayor, entonces tenía que mirar un poquito más, ¿verdad? Y si estaba bien, elegía esta y ponía esta acá, la señalaba. Y por supuesto la A3, la A4 se van complejizando, y por la B es más compleja, etcétera, ¿no? Es bien bonito. Entonces con esto observamos como una inteligencia general, como una capacidad visoespacial, una capacidad de abstracción y de poder discriminar entre alternativas similares e encontrar la correcta. Este es el famoso tablero de Corsi. Para los que no lo conocen, es un tablero, literalmente una tabla, ¿cierto? Con estos cubitos que están encima dispuestos en esta posición y que el terapeuta tiene en su poder una hoja llena de span numérico, por ejemplo, 5-3, otro que dice 6-9-4, etc. Entonces lo que hace el terapeuta es que toca con el dedo 5-3, supongamos.
¿Mm? Y le pide al usuario que haga lo mismo. Entonces tampoco hay mediación del lenguaje, ¿se fijan? ¿Mm? Evalúa memoria inmediata, memoria de corto plazo. Y cuando es memoria de trabajo, que es una memoria más tipo ejecutiva, el usuario, si yo toco este y este, el usuario tiene que tocar este y este de vuelta. Es decir, tiene que recordar la información y manipularla, hacer algo con ella. Esa es como la definición muy simple de memoria de trabajo. Recordar por un breve tiempo, pero hacer algo con esa información. Pues por ahí algún grupo ayer se los puse en el trabajo. Bien. Series motoras, instrucciones conflictivas, las matrices de Rabin que se las acabo de mostrar, test de pareo asociativo, es decir, de varios tests nosotros armamos esta pauta. Y yo se la muestro acá con el ánimo, por cierto, de compartir la idea. No es para que ustedes la copien exacto ni todo, porque además hay que manejarse los tests y todo, pero se pueden sacar ideas de acá para implementar evaluaciones al menos simples, digamos, para saber qué pasa con su memoria, qué pasa con su atención, qué pasa con lo visoespacial. Entonces yo no solamente digo, está afásico, no comprende y no habla. Ya, no comprende. Pero además tiene problemas de memoria de trabajo. Además no puede hacer rastreo visual. Además no clasifica. O al revés, tiene un problema de comprensión, pero su memoria de trabajo está en buen pie, su capacidad de analizar visoespacialmente está bastante conservada, y esa información es importante, porque si yo la comparto con el resto del estamento que ve a ese paciente, por supuesto que saber que la persona recuerda la instrucción, memoria a corto plazo, si el usuario tiene una capacidad visoespacial para hacer actividades manuales, por ejemplo, es de utilidad, y no estamos trabajando tan a ciegas. ¿Ya? Entonces, esa era la intención de este test. Y fue bien supervalorada, en realidad. En la clínica fue supervalorada por lo que eran las jefaturas en aquel tiempo, la dirección y todo. Entonces, nosotros cada vez que nos presentábamos a una reunión de ingreso, habiendo ya hecho las evaluaciones correspondientes, íbamos con esto, y contábamos esto, compartíamos esto, y hacíamos llegar esta información. Entonces, y nosotros nos nutríamos de lo que nos informaban los otros terapeutas, y nosotros entregábamos esta información. Y así ayudábamos más a nuestro paciente. Bien, clasificación, que clasificara por colores, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces dice acá, ¿cómo podemos trabajar? Por supuesto que siempre, como una máxima, es como que tenemos que trabajar con los recursos, ¿cierto? Tenemos que trabajar no solamente apuntando a mejorar el déficit, sino que también a aprovechar lo que el paciente tiene, lo conservado, lo que hay, lo que quedó, lo que está ahí, lo que se mantiene. Y acá tenemos las técnicas típicas, clásicas de rehabilitación cognitiva, que se basan en restauración, en compensación, en sustitución y las más ecológicas. Con la diferencia que estas 4 que están acá están más orientadas justamente a personas que tienen dificultades en el lenguaje. Entonces la restauración, que en el fondo es un plan de estimulación, con ejercicio de detección visual, con cálculo básico, con memoria visual, juegos de mesa, y ustedes ven acá que son cosas bien comunes, es decir, yo no le estoy contando nada aquí del otro mundo, pero que son parte de este primer ítem, o hito, mejor dicho, que es la restauración, cuando estoy tratando de restaurar la función dañada. Cuando quiero compensar, en el fondo quiero rescatar otras habilidades conservadas. Por ejemplo, vamos a intentar incorporar la extremidad superior, que es algo que los terapeutas ocupacionales son expertos en hacer, para las personas que están plégicas o qué sé yo, hemiparéticas, para poder ayudarse con su aseo, con su alimentación, etc. Entrenamiento en habilidades no verbales de comunicación, como el uso de gestos, de señas, habilidades gráficas.
que puedan reconocer un patrón de símbolos que los ayuden a poder comunicarse. Entonces ahí estoy compensando con aquello que estaba en el fondo alterado, ¿no? La sustitución, que ya es un hito más avanzado, a mayor gravedad del paciente, esto va como de menor gravedad a mayor gravedad entre restauración, compensación y sustitución, porque aquí va a incorporar ayudas externas. Aquí ya no puedo mejor restaurar y la compensación es más o menos nomás, entonces voy a tener que incluir otras ayudas, como por ejemplo dibujos, cuadernos de apoyo con sus datos personales, uso de tablero de comunicación, set de imágenes, ¿verdad? Etcétera. Y las ecológicas que en el fondo, independientes de cuál estemos, en cuál punto estemos, del 1, 2 y 3 primero, tiene que ver, ¿cierto?, con aquellas tareas, y creo que lo mencionamos anteriormente, que yo pueda generalizar al mundo del paciente, al mundo real del paciente. Entonces, por eso dice planificar una salida, organizar una rutina en el hogar, utilizar un mapa para ver cómo llegar a una dirección. Es decir, que salgamos un poquitito de nuestro setting como de laboratorio y podamos proyectar nuestra intervención hacia algo más cotidiano del usuario, en la medida de lo posible. Por supuesto, en lo emocional, nosotros no podemos descuidar lo emocional, ya sabemos que son pacientes que reaccionan como catastróficamente, que se angustian mucho, que se deprimen, que se aíslan. Por lo tanto, ojalá podamos realizar alguna evaluación emocional con algún colega que esté a cargo de esa parte, poder hacer contención y facilitación de la expresión de emoción en un espacio protegido que habitualmente es como el espacio más íntimo de consulta psicológica, pero que también el terapeuta que trabaja más individual con el paciente y que capta su necesidad de contención emocional, también poder brindársela, potenciar el uso de estrategias de afrontamiento que tiendan a que la persona pueda resolver sus problemas. Estamos pensando, siempre esto lo tenemos que considerar en un continuo de personas que tienen menos daño a más daño. O sea, mientras más daño y más severa la situación, por cierto, que nuestra intervención va a ser más discreta, va a ser más acotada. Pero a menos daño podemos avanzar más. Con la familia lo mismo, esto que trabajar con los recursos, ¿cierto? Evaluación, ojalá, del sistema familiar, cómo son, cómo afrontan los problemas. Es distinto trabajar con una familia que ha tenido algún evento difícil en su vida familiar, como la pérdida de un ser querido, como algún hito, alguna crisis, ¿verdad?, familiar, y que la han sabido enfrentar, porque ahora están enfrentando una nueva crisis, digamos, a familias que, habiendo tenido estas crisis, se han desbordado, se han colapsado o se han desintegrado básicamente, como también ocurre. Gente que pasó algo y la gente se separa, se va, no sé qué, se deprime, se enferma. Como siempre, nuestro predicamento de la psicoeducación, súper importante, ¿cierto? Ojalá pudiéramos nosotros en nuestro quehacer incorporar a otros, a terceros, no solo a la familia, sino que se involucren otras personas también de la red cercana del usuario. Siempre es importante. Bien. Quiero mostrarles cómo estamos en la hora. Les quiero mostrar un video cortito. ¿Alcanzamos? Tendríamos, a ver, 7:30, 8:30, sí. Nos quedan poquitos minutos, pero yo creo que alcanzamos a ver un videíto y después les quiero compartir una cosita. ¿Ya? Vamos a tratar de que se comparta esto. Ya, voy a compartir este video, pero para eso, chicas y alumnos y alumnas, voy a dejar de grabar un ratito, ¿ya? Porque evidentemente los videos, aunque están con consentimiento informado, no son en el fondo para compartirlos así como
dejarlos en la web. Por lo tanto, por cierto, esto no debería ni siquiera pedirlo, pero igual siempre lo pido porque ya. Voy a compartir este video, pero para eso, chicas y alumnos y alumnas, voy a dejar de grabar un ratito, ¿ya? Porque evidentemente los videos, aunque están con consentimiento informado, no son en el fondo para compartirlos así como dejarlos en la web.